Hermanos, el Señor les bendiga. Me da gusto poder nuevamente compartir con ustedes un tiempo más para meditar acerca de la palabra del Señor en este martes 22 de febrero de este 2022. Y en esta ocasión yo les pido por favor que busquen en sus Biblias la carta a Tito, el capítulo número 1, y vamos a hacer lectura de los versículos del 1 al 4, en donde basaremos nuestra meditación en esta tarde. Dice así la palabra del Señor. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. A Tito, verdadero hijo en la común fe. Gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Bien, en esta carta que Pablo escribe a Tito, vemos en el versículo 2 que está hablando Pablo de la esperanza de la vida eterna que Dios ha prometido, y hace énfasis en una característica de Dios, en algo que habla de que Dios es verdadero, al decir Dios que no miente. Y luego habla de esa promesa, dice, prometió desde antes de los siglos, desde el principio de los siglos, desde antes del principio de los siglos. Aquí podemos ver, hermanos, que hay algo que Dios tiene para nosotros y que nadie más posee. Esto es la vida eterna. Es para todos sabidos que la vida de alguien, de una persona, de un ser, no depende de la voluntad de nadie, ni tampoco puede darse porque lo desee alguien. Si bien es cierto, esto es claro y es por demás conocido que nadie vive porque quiere, o nadie vivimos porque queremos, ni tampoco vivimos el tiempo que nosotros establecemos por voluntad. La vida es algo que no nos pertenece, aunque haya quienes piensan que puedan tener la vida como propia, y a veces hablan y comentan de la vida como si fuera suya y que pueden hacer con ella lo que deseen, lo que quieran, lo que les está en su voluntad llevar a cabo. Y seguramente es por falta de profundizar este entendimiento, pues de que la vida que tenemos no nos pertenece. Aquí en la Escritura nos está diciendo que Dios nos ha prometido una vida eterna. Una vida eterna, y si Dios la está prometiendo, quiere decir que es algo que Dios tiene, que Dios posee, que Dios tiene la capacidad de darnos. Es algo que no es de nadie más. Y también aquí nos dice el apóstol, Dios que no miente. Entonces, si bien es cierto que Dios es quien nos da la vida, también es cierto que Dios no miente. Bien, tratando de entender esto y esperando que sea claro, porque pues es un hecho que la vida no depende ni de recursos económicos, ni de voluntad de nadie. Nadie puede agregar o nadie puede mantener la vida de nadie más allá de lo que Dios permite y está establecido. Crean o no crean en Dios, es algo que está fuera del control del ser humano.
el poder dar o poder mantener la vida de alguien. Bueno, habrá algunos que digan, a ver, pero entonces la vida que dan los aparatos médicos a algún cuerpo de alguna persona que en estado de inconsciencia pueda mantener, porque una vida de alguien que tiene pensamiento, voluntad y ejecuta sus funciones como las que estamos acostumbrados a llevar a cabo, pues no depende de ningún aparato. Habrá quien diga, bueno, pues hay vida que se mantiene por aparatos. Si bien es cierto, también es importante hablar de que la vida que está hablando aquí el apóstol no está hablando de la vida biológica. Al menos en la escritura podemos vislumbrar que al referirse a vida hay dos consideraciones. Una, la vida biológica, la vida humana, que podemos establecer como o tratar de definir como un periodo de tiempo en el cual nuestra existencia en esta tierra está consciente y se mantiene, en la que esta oportunidad que Dios le da a todos los seres que estamos en la tierra, que podemos desarrollar un proceso de nacer, crecer, y en ese lapso de tiempo está la oportunidad de tener los afectos que tenemos en la relación con quienes nos aman y con quienes llegamos a amar. También está la oportunidad de vivir y experimentar diferentes situaciones que se pueden percibir por medio de nuestros sentidos, y en la cual pues tenemos una serie de experiencias y de oportunidades, y de oportunidad también de poder conocer a Dios, a Cristo Jesús. Esta vida que dice aquí el apóstol Pablo y que menciona que es la vida eterna, no es esta tampoco, porque esta vida pues se termina. Sabemos que llega un tiempo en el que se concluye esa permanencia, esta estancia que nosotros tenemos aquí en esta tierra. Y está por demás claro que nadie, aún sin importar su capacidad mental o sus recursos o su brillantez intelectual, se ha quedado para siempre. Ha llegado a tener un principio y tiene un fin. Pero esa no es la vida que habla el apóstol, ni la que prometió Dios que nos iba a dar. Y también es importante aclarar que Dios no miente. Lo que está hablando aquí el apóstol y lo que Dios vino a darnos no es solamente esta vida biológica, que es cierto, depende de Dios, de la voluntad de Dios, y que solamente Él no la puede dar, pero Dios nos habla de la vida eterna. Y la vida eterna no acaba con el fin de nuestros días en esta tierra. La vida eterna va mucho más allá. El tiempo en el que pasaremos por todas las edades después de estar aquí. Dice en Efesios 2, 4, 5. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Pudiéramos entonces decir, bueno, pues entonces si estamos vivos, ¿cómo es que entonces estamos muertos? Bueno, aquí la Escritura no está refiriéndose a esta vida biológica, esta vida material. Obviamente, si una persona respira, se mueve, la consideramos que está viva biológicamente. Pero lo que está hablando aquí la Escritura es que está muerta en sus delitos,
en los pecados, en el alejamiento, en la separación que se tiene de Dios, de Cristo Jesús. Y esto es lo que le preocupa a Dios. Y esto es lo que Dios no quiere que permanezca así, la gente alejada y fuera de Él. Si bien es cierto que venimos de Dios, también es cierto que el ser humano se ha separado de Dios por voluntad propia. Tal vez sea por inconsciencia, por desconocimiento, al no entender que la vida no se puede vivir sola para satisfacer los pensamientos y los deseos del ser humano como tal, sino que hay un propósito más allá, el llegar a conocer a Cristo Jesús, que es el Señor y Salvador nuestro. Dice en la primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 4, versículo 9, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por Él. Ese es el propósito de Dios y ese es el amor y la preocupación de Dios que tiene para con el hombre, para con su creación. Que el hombre no se pierda, que el hombre no solamente fue creado por Dios y se olvidó de Él como creación suya, y no le interesa lo que pueda hacer o lo que pueda suceder al hombre durante su estancia aquí en la tierra. No es que lo haya creado y lo deje que ande sin esperanza y sin oportunidad de poder volver a Él. No. El amor de Dios sobrepasa nuestro entendimiento, sobrepasa nuestras rebeldías, sobrepasa nuestras obstinación de querer vivir a veces lejos de Él. Y nada de eso detiene a Dios en el amor que manifiesta al ser humano. Y deja constancia tal, porque no es solamente de palabra lo que Dios menciona del amor hacia el hombre o hacia su creación, sino lo demuestra con hechos y lo demuestra de la manera más indudable y más convincente para el ser humano, que enviando a su Hijo al mundo para que tengamos vida por Él. Y esto es algo que Dios ha establecido desde el principio de la creación. Dios no ha querido dejar al ser humano solo. Dios no ha querido que vivamos sin Él. Si bien es cierto, al principio Cristo no estaba, pero la voluntad de Dios siempre ha sido que el hombre esté con Él. Dice en Proverbios 8:35, porque el que me halle, hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová. Dios no quiere que vivamos a nuestra manera. Dios no quiere que vivamos a nuestro entender. Dios no quiere que andemos por nuestras convicciones o por nuestro entendimiento. Dios quiere que vivamos conforme a su voluntad. Y Dios quiere que nosotros lleguemos al conocimiento de Cristo Jesús para poder alcanzar el camino de regreso hacia Él, el camino a la morada del Padre. Y esta esperanza de vida eterna que Dios le da al hombre, al ser humano, no es solamente para algunos, está dada para todos. Y no es algo que a Dios se le haya ocurrido de repente. Es algo que Dios siempre ha querido, siempre estableció y siempre estuvo en su propósito. Y no es algo que Dios prometa en vano, sino lo promete en realidad, porque Dios no miente.
Y la única manera de poder llegar y alcanzar esta vida eterna y esta salvación es por medio de Cristo Jesús. Dice la Escritura, el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo, el que rechaza al Hijo, está lejos de Dios. Dice la Escritura que la ira de Dios está sobre él. Y esto es una decisión que, si bien es cierto, debemos de tomar o debe de tomar cada quien, pero la voluntad de Dios, el deseo de Dios, es que todos tengamos la oportunidad de conocerle y alcanzar la salvación. No hay nada que haga completo al ser humano ni que satisfaga completamente sus necesidades, ni salud, ni dinero, ni sabiduría, ni siquiera vivir muchos años sobre esta tierra. Nada de eso suple la presencia de Dios en el corazón de cada ser humano, lo cual es necesario y es lo único que completa y que llena todos los espacios y que cubre todas las necesidades de existencia del ser humano, y no solamente en este mundo o en esta tierra, sino para siempre. Espero en Dios que quien no tenga al Señor en su corazón y esté escuchando este mensaje, tenga la oportunidad de buscarle, porque para eso Dios mandó a Jesucristo y puede encontrar en Él la salvación y la vida que ha venido a dar. Y a quienes ya le conocemos, demos gracias a Dios no solamente por las cosas que podemos tener, vivir y sentir en esta vida, porque eso cualquiera lo tiene. Cualquiera hasta quien no tiene a Dios, y tal vez pueda tener muchas más bienes y muchas mejores condiciones de vida que cualquier cristiano o que muchos cristianos. Pero lo único invaluable, lo valioso, lo verdaderamente importante y de lo cual debemos de estar plenamente agradecidos y valorando en toda su plenitud, es el amor de Dios, que mandó a su Hijo Jesucristo y que ha dado su vida, la cual ha puesto para que nosotros alcancemos la vida eterna y la salvación. Quiera Dios que quien no lo tiene aún pueda buscarle y pueda entender que no es la vida biológica, que la vida, este periodo de tiempo en la tierra, lo que importa, sino dónde vamos a estar después de que tengamos que partir de aquí. Y solamente hay dos lugares: sin Dios, uno sin Dios y otro con Dios por medio de Cristo Jesús. Quiera Dios que todos los que escuchan decidan el camino de la salvación. Que el Señor les bendiga.